En los fríos y oscuros pasillos de la historia nórdica, una figura emerge con una intensidad que desafía el tiempo. Gudrun de Noruega. No fue una reina de paz, ni una gobernante de diplomacia suave. Su legado está forjado en el acero de la traición y el fuego de una venganza implacable. Mientras otros reyes buscaban alianzas, ella buscaba justicia a través de la destrucción de sus enemigos. Esta es la historia de una mujer que transformó el dolor personal en una fuerza política devastadora, moviendo hilos en la sombra mientras el reino ardía a su alrededor, que llevó a una figura real a cruzar la línea entre la defensa legítima y la obsesión destructiva. Desde las intrigas de la corte hasta las batallas decisivas que cambiaron el destino de una nación, exploraremos la mente de una mujer que nunca perdonó. Prepárate para descubrir cómo la traición se convirtió en su arma más afilada y cómo su búsqueda de venganza redefinió el poder en la Noruega medieval. Una narrativa de ambición, pérdida y una determinación que resonó a través de los siglos. En los fríos y ventosos fiordos de Noruega, donde el invierno parece no tener fin, nació una niña destinada a cambiar el destino de reinos enteros. Gudrun no vino al mundo bajo un cielo de paz, sino en medio de una tormenta política que amenazaba con devorar a su familia. Desde sus primeros días, el aire que respiraba estaba cargado de traición y miedo. Su padre, un noble leal, fue traicionado por aquellos que juraron protegerlo, dejando a la pequeña huérfana en un mundo hostil y cruel. La corte real, lejos de ofrecer consuelo, se convirtió en un nido de víboras donde cada sonrisa ocultaba un puñal. Gudrun creció observando cómo la lealtad se vendía por oro y cómo la sangre de los inocentes manchaba los suelos de mármol. No hubo cuna de seda para ella, solo la dureza de una realidad que la forjó como acero. A medida que crecía, la niña comenzó a entender que la debilidad era un pecado imperdonable en su tierra. Cada mirada de desprecio, cada susurro de burla, se grababa en su memoria como una herida abierta que nunca sanaría. Su corazón, antes capaz de amar, comenzó a endurecerse bajo el peso de la injusticia. La venganza no fue un pensamiento repentino, sino una semilla plantada en la oscuridad que creció lentamente hasta convertirse en una obsesión inquebrantable. Mientras otros niños jugaban, ella estudiaba los rostros de sus enemigos, memorizando sus debilidades y sus secretos. La sombra de la traición que había destruido su infancia se extendió sobre su futuro, tejiendo un destino de dolor y represalia. Nadie en la corte sospechaba que la niña tímida y silenciosa estaba forjando un plan que sacudiría los cimientos del poder. El silencio de Gudrun no era falta de voz, sino la calma antes de la tormenta. Su mirada, fría y penetrante, prometía que ningún error sería perdonado y ninguna ofensa olvidada. La historia de Noruega estaba a punto de escribirse con tinta roja, y ella sería la pluma que la guiaría hacia la destrucción de sus enemigos. El destino la esperaba, y ella estaba lista para cumplir su misión sangrienta. La corte de Noruega, bajo la sombra de la reina Gudrun, se transformó en un laberinto de sombras y secretos. Ya no era un lugar de celebración, sino un campo de batalla silencioso donde cada palabra podía costar la vida. Los nobles, antes leales, ahora caminaban con pasos cautelosos, temiendo que sus propias sombras delataran sus pensamientos más oscuros. Gudrun, consumida por una obsesión fría y calculadora, había convertido el palacio en su fortaleza personal. Sus ojos, siempre alerta, escudriñaban cada rostro buscando la traición que tanto temía y tanto deseaba vengar.
Los pasillos resonaban con susurros constantes, un zumbido bajo que alimentaba el miedo colectivo. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, pues las paredes parecían tener oídos para la reina. Los sirvientes cambiaban de tema rápidamente si mencionaban el pasado, sabiendo que cualquier mención a los antiguos enemigos de la reina podía ser interpretada como una ofensa mortal. La atmósfera se volvió densa, casi irrespirable, cargada de una tensión eléctrica que precedía a la tormenta. Gudrun no necesitaba gritar para imponer su voluntad. Su presencia era suficiente para silenciar a los más valientes. La traición se había convertido en la moneda de cambio más valiosa, y todos estaban dispuestos a vender su honor por un momento de seguridad. Los aliados de ayer se convertían en espías de hoy, entregando información sobre sus propios amigos para ganarse la aprobación real. La reina observaba este espectáculo con una satisfacción sombría, alimentando su venganza con cada confesión forzada. El miedo se había arraigado tan profundamente que incluso los sueños de la corte estaban teñidos de paranoia. Nadie sabía quién era realmente un amigo y quién un enemigo disfrazado. La lealtad se había desvanecido, reemplazada por una supervivencia desesperada. En este entorno hostil, la verdad se volvió un lujo que pocos podían permitirse. Gudrun caminaba entre ellos como una espectadora de su propio drama, disfrutando del caos que ella misma había orquestado. Pero, en el silencio de la noche, una pregunta comenzaba a surgir en la mente de los más astutos. ¿Hasta cuándo podría mantenerse este equilibrio frágil antes de que todo colapsara? La venganza de la reina había creado un monstruo que ahora amenazaba con devorar a todos, incluida ella misma. El destino de la corte pendía de un hilo, y el siguiente movimiento podría ser el final de todo. La corte de Noruega, una vez un refugio de paz, se transformó en un campo de batalla silencioso donde las miradas pesaban más que las espadas. Gudrun, cuya mente ardía con una obsesión fría y calculadora, comprendió que la lealtad era una moneda de cambio frágil. Su primer movimiento no fue un grito de guerra, sino un susurro en la oscuridad de los pasillos reales. Ella identificó a un consejero cercano al rey, un hombre cuya ambición superaba su honor. Con una paciencia diabólica, Gudrun tejó una red de mentiras, presentando pruebas falsas que sugerían una conspiración contra la corona. El objetivo no era solo eliminar a un rival, sino sembrar la duda en el corazón del monarca, erosionando la confianza que sostenía todo el reino. La traición se consumó una noche de tormenta, cuando el consejero fue arrestado sin juicio, acusado de alta traición. La noticia se extendió como un reguero de pólvora por la ciudad, sembrando el pánico entre la nobleza. Nadie estaba a salvo si la reina podía acusar a un hombre tan cercano al trono sin pruebas tangibles. El consejero fue ejecutado en la plaza principal, un acto que Gudrun observó desde las alturas del balcón, con una expresión impasible que ocultaba una satisfacción profunda. Su corazón, endurecido por años de dolor y pérdida, ya no sentía remordimiento. Solo veía el camino hacia su venganza final, despejando obstáculos uno por uno. La muerte de su aliado fue el primer escalón en una escalera de sangre y engaños. La corte, aterrorizada, comenzó a delatarse mutuamente, buscando el favor de la reina para salvar sus propias vidas. Gudrun había logrado lo imposible, convertir la lealtad en miedo y el miedo en su arma más letal. Sin embargo, su éxito temprano traía consigo un peligro oculto. Al eliminar a los leales, había dejado el trono vulnerable a nuevos intrusos que observaban desde las sombras,
esperando su momento. La reina, embriagada por su propio poder, no notó que la traición que había iniciado ahora comenzaba a girar en su contra. Podría mantener el control cuando la red de mentiras se volviera demasiado grande para sostenerla. El destino de Noruega pendía de un hilo, y Gudrun caminaba sobre él con los ojos cerrados, ciega a la caída que se avecinaba. La ambición desmedida de Gudrun finalmente alcanzó su punto de quiebre, transformando la lealtad de sus aliados en un silencio sepulcral. Durante años, la reina había tejido una red de traiciones tan compleja que incluso sus propios guardias comenzaron a dudar de su juicio. El clima político en la corte se volvió irrespirable, cargado de sospechas y murmullos que resonaban en los pasillos de piedra. Los nobles, antes sumisos, ahora conspiraban en las sombras, temiendo que su obsesión por la venganza destruyera el reino entero. La noticia de su plan para eliminar a los últimos herederos legítimos llegó a oídos del Consejo Real, provocando una reacción inmediata y devastadora. No hubo advertencia ni tiempo para la huida. Las puertas del palacio se cerraron de golpe, aislando a la monarca en su propio trono de oro. Los soldados, leales a la corona y no a la mujer, entraron con determinación fría. Gudrun intentó defenderse con palabras, gritando sobre sus derechos y su sangre real, pero su voz fue ahogada por el estruendo de las armaduras. Fue destituida de su cargo en un acto formal y rápido, una sentencia que marcó el fin de su reinado terrorífico. La corona fue retirada de su cabeza con una solemnidad que contrastaba con el caos que ella había sembrado. Su caída no fue solo política, sino un colapso total de su identidad. La mujer que alguna vez inspiró miedo ahora era vista con lástima y desdén. Fue confinada en una torre lejana, lejos de la vista del pueblo, donde el viento aullaba como un recordatorio constante de su pérdida. La venganza que tanto anheló se había vuelto contra ella, consumiendo todo lo que amaba. Su historia se convirtió en una advertencia para las futuras generaciones sobre los peligros de la obsesión. El trono quedó vacío, pero la sombra de su legado de traición persistiría por siglos. ¿Podría alguna vez redimirse su nombre? ¿O estaba condenada a ser recordada solo como la reina que lo perdió todo por su ira? La respuesta yace en el silencio de las ruinas que hoy quedan de su imperio. El viento del norte aullaba con una furia implacable, arrastrando la nieve sobre las ruinas de un castillo olvidado. Gudrun, la reina que una vez gobernó con mano de hierro, ahora caminaba sola por pasillos vacíos, su figura envuelta en pieles desgastadas que apenas protegían su cuerpo del frío mortal. El exilio no fue solo una pérdida de poder, fue una sentencia de olvido diseñada por aquellos a quienes ella traicionó. Cada paso que daba resonaba como un recordatorio de su caída, un eco de la arrogancia que la llevó a este destino. Los conspiradores, ahora en la cima del trono, habían ordenado que su nombre fuera borrado de los registros oficiales, como si nunca hubiera existido. Sin embargo, la obsesión de Gudrun por la venganza no se había extinguido con el frío. Por el contrario, se había endurecido como el acero bajo la nieve. En la soledad de estas tierras heladas, su mente trabajaba sin descanso, tejiendo planes complejos para recuperar lo que le fue arrebatado. Recordaba cada mirada de desprecio, cada palabra de burla y cada traición que la había llevado aquí. La desesperación se mezclaba con una rabia fría y calculadora. No buscaba la muerte, sino la justicia que sólo ella podía administrar. Los pocos sirvientes que permanecieron leales
observaban su transformación con temor y admiración. Ya no era la reina caprichosa de antaño, sino una figura espectral movida por un propósito único. La noche caía sobre el paisaje árido, cubriendo todo en un manto blanco y silencioso. Gudrun se detuvo frente a una ventana rota, mirando hacia el horizonte donde el sol apenas lograba asomar. En ese momento, un mensaje secreto llegó a sus manos, traído por un mensajero que arriesgó su vida para cruzar las fronteras prohibidas. El papel estaba manchado de nieve, pero las palabras eran claras. El momento de la contraofensiva había llegado. Su corazón latió con fuerza, no por miedo, sino por la anticipación de la batalla que se avecinaba. El exilio había terminado. La guerra por su legado estaba a punto de comenzar de nuevo, y esta vez no habría piedad para sus enemigos. La reina del hielo había despertado. En los fríos pasillos de la corte nórdica, el silencio no era paz, sino el preludio de una tormenta inminente. Gudrun, una figura que la historia recordaría por su implacable determinación, observaba cómo las lealtades se desmoronaban ante sus ojos. No fue un evento aislado, sino una serie de traiciones calculadas, las que sembraron la semilla de un odio profundo y duradero en su corazón. La muerte de sus seres queridos no fue un accidente del destino, sino el resultado de una conspiración tejida con hilos de envidia y ambición desmedida. Cada palabra pronunciada en su contra, cada mirada de desdén, fue un ladrillo más en el muro que separaba su alma de la compasión humana. La reina, ahora viuda y despojada de su estatus, no lloró en público. Su dolor se transformó en una fuerza silenciosa y letal que la impulsó hacia un camino sin retorno. Los consejeros que alguna vez juraron lealtad, ahora susurraban planes en las sombras, creyendo que su poder había terminado. Sin embargo, subestimaron la capacidad de Gudrun para convertir el sufrimiento en una herramienta de destrucción. La traición no solo le arrebató su familia, sino que le robó su inocencia, dejando a una mujer endurecida por la adversidad y obsesionada con la justicia propia. El invierno que siguió a aquellos eventos trágicos pareció más largo y gélido que nunca, reflejando el estado de su espíritu. En la soledad de sus aposentos, ella no buscaba consuelo, sino estrategias. La venganza ya no era un pensamiento pasajero, sino el único propósito que daba sentido a su existencia. Los rumores de su locura se extendieron por el reino, pero era una locura fría y calculadora, no la de un desequilibrio mental, sino la de una mente enfocada en un solo objetivo final. La semilla del odio había germinado en la tierra más fértil, el dolor no curado. Ahora, la pregunta que flotaba en el aire era cuánto tiempo tardaría en florecer esa flor venenosa y qué destrucción dejaría a su paso cuando finalmente estallara. La corte esperaba, temerosa, sin saber que el castigo sería tan severo como la ofensa original. En las sombras de la corte nórdica, Gudrun forjaba una red de traición que desafiaría todas las leyes divinas y humanas. Su obsesión por la venganza no conocía límites morales, empujándola a buscar aliados entre los enemigos más temibles de su propia sangre. La reina, consumida por un dolor que se transformó en furia fría, cruzó la línea roja al pactar con el rey extranjero, un hombre cuya lealtad era tan volátil como el hielo en primavera. Esta alianza prohibida no fue un acto de desesperación, sino un cálculo frío y preciso diseñado para desestabilizar el reino desde dentro. Los consejeros reales, hombres de honor y tradición, vieron con horror
cómo la mujer que juró proteger el trono ahora lo entregaba a manos ajenas. El secreto de sus reuniones nocturnas se filtró lentamente, creando un clima de paranoia que asfixiaba el palacio. Cada susurro en los pasillos era una acusación, cada mirada un juicio implacable. Gudrun, sin embargo, permanecía impasible, convencida de que el fin justificaba cualquier medio, incluso la destrucción de su propio linaje. La tensión alcanzó su punto máximo cuando los ejércitos extranjeros comenzaron a moverse hacia las fronteras, guiados por mapas traicionados por la propia mano de la reina. El pueblo, antes leal, comenzó a murmurar sobre la locura de su gobernante, mientras los nobles se preparaban para un golpe de estado inminente. La traición ya no era un secreto, sino una verdad que resonaba en cada rincón del reino, esperando el momento de estallar en violencia abierta. Gudrun sabía que no había vuelta atrás. Su camino estaba sellado por la sangre de sus enemigos y la traición de sus amigos. La noche antes de la invasión final, la reina miró por la ventana, viendo las antorchas enemigas acercarse como un río de fuego. En ese instante, comprendió que su venganza podría costarle no solo el trono, sino su propia alma y la vida de todos los que amaba. El destino de Noruega pendía de un hilo, y el siguiente movimiento sería el más peligroso de todos. Los años de exilio habían transformado a Gudrun. Ya no era la joven princesa que huyó con el corazón roto, sino una mujer forjada en el fuego de la traición y la pérdida. Su regreso a Noruega no fue un desfile triunfal, sino una entrada furtiva bajo la lluvia fría de un otoño gris. El reino que alguna vez conoció había cambiado. Las lealtades se habían reconfigurado y los enemigos de su familia ahora ocupaban los tronos vacíos. Sin embargo, Gudrun no venía a pedir perdón ni a negociar. Venía a reclamar lo que le pertenecía por derecho de sangre y dolor. Caminó por los senderos que antes conocía también, pero ahora lejanos, observando cómo la naturaleza había reclamado los antiguos caminos de su infancia. Cada paso era un recordatorio de las promesas rotas y de la sangre derramada en su nombre. La corte, al enterarse de su presencia, se llenó de susurros y temores. Los antiguos aliados de su padre miraban con recelo, mientras que los nuevos gobernantes la veían como una amenaza latente, un fantasma del pasado que se negaba a descansar. Gudrun sabía que el tiempo no estaba de su lado. La política era un juego peligroso donde un solo error podía costar la vida. Pero ella había aprendido a jugar con las cartas que otros temían usar. Su obsesión por la venganza se había convertido en su única brújula, guiándola a través de la oscuridad de la intriga política. No buscaba gloria, ni siquiera la justicia en el sentido tradicional. Buscaba el equilibrio, el pago exacto por cada lágrima vertida y cada sueño destruido. La noche cayó sobre el castillo, envolviendo a la reina en sombras que parecían protegerla. En la quietud de su habitación preparó su estrategia final. Sabía que el silencio era su arma más poderosa. Mientras el reino dormía, ella despierta, tejiendo una red de traiciones que pronto sacudiría los cimientos del poder establecido. El regreso había comenzado y nadie estaba a salvo de su ira contenida. La tormenta se avecinaba y esta vez no habría refugio posible para aquellos que la habían traicionado. En los pasillos helados del palacio, el aire se volvió denso con sospecha y miedo. Gudrun, una figura que antes inspiraba lealtad, ahora tejía una red de traiciones silenciosas. Su obsesión por la venganza no era un estallido de furia,
sino una calma calculada que helaba la sangre de sus enemigos. Cada susurro en la corte era una daga oculta, cada mirada un juicio anticipado. Los nobles, temerosos de su influencia creciente, comenzaron a conspirar en las sombras, pero Gudrun siempre estaba un paso adelante. Ella no necesitaba ejércitos para destruir a sus rivales. Bastaba con la palabra correcta en el oído equivocado. La reina manipulaba las alianzas políticas con la precisión de un relojero, desmontando la confianza entre los aliados más fieles del rey. Las cartas cifradas viajaban de noche, cruzando fronteras prohibidas, llevando mensajes que prometían ruina a quienes se atrevían a desafiar su autoridad. En la sala del trono la tensión era palpable. Los sirvientes bajaban la voz y los guardias cambiaban de postura con nerviosismo. Gudrun caminaba entre ellos como un fantasma, su presencia marcando el inicio de una nueva era de incertidumbre. La traición no era solo un acto político, se había convertido en su forma de vida, su única verdad en un mundo de mentiras. Mientras la noche caía sobre el reino, los planes se fraguaban en la oscuridad. La reina sabía que el momento de la confrontación final se acercaba, y su corazón, endurecido por años de dolor, no sentía piedad. La lealtad se había convertido en una moneda de cambio, y el precio de la traición era la pérdida total de la dignidad. Nadie estaba a salvo de su mirada penetrante. El destino del reino pendía de un hilo, y Gudrun sostenía las tijeras. ¿Podría la corte resistir su embate final, o caería en el caos que ella misma había sembrado con tanta maestría? La historia estaba a punto de escribirse con tinta roja, y el capítulo final se acercaba con una velocidad aterradora. El invierno en la corte noruega no trajo frío, sino un silencio gélido que helaba los corazones. Gudrun, la reina cuya obsesión por la venganza había consumido su alma, se encontró ahora atrapada en una red tejida por sus propios aliados. Lo que comenzó como una estrategia política para eliminar a sus enemigos se transformó en una conspiración del silencio, donde nadie se atrevía a hablar por miedo a la traición. Los salones reales, antes llenos de risas y música, ahora resonaban con susurros temerosos y miradas evasivas. Cada paso que daba la reina era vigilado, cada palabra analizada con una precisión quirúrgica. Los nobles, que una vez juraron lealtad absoluta, ahora mantenían sus bocas cerradas, temiendo que cualquier error fuera interpretado como una traición mortal. La paranoia se había convertido en la moneda de cambio más valiosa del reino. Gudrun, cegada por su deseo de justicia, no notó que estaba aislándose de todos aquellos que podrían salvarla. Su obsesión la había convertido en una figura solitaria, rodeada de sombras que esperaban el momento oportuno para atacar. La tensión en el aire era palpable, cargada de una electricidad estática que precedía a la tormenta. Los rumores de un golpe de estado se extendían como un reguero de pólvora, pero nadie se atrevía a confirmarlos. La reina, en su torre de marfil, creía que su poder era inquebrantable, ignorando que el suelo bajo sus pies ya estaba podrido por la traición. La conspiración no era solo un plan secreto, sino una atmósfera que asfixiaba cualquier esperanza de reconciliación. Cada día que pasaba, la red se cerraba más, y la reina se acercaba peligrosamente al abismo. El silencio era su enemigo más letal, un muro invisible que la separaba de la realidad. ¿Podría ella romper este cerco antes de que fuera demasiado tarde? La historia estaba a punto de girar hacia un destino oscuro, donde la traición sería la única verdad que quedaría en pie. La venganza, que tanto ansiaba,
podría convertirse en su propia perdición final. La corte de Noruega, otrora un lugar de relativa paz, se transformó en un campo de batalla silencioso, donde las miradas eran armas y los susurros, sentencias de muerte. Gudrun, consumida por una obsesión que devoraba su alma, comprendió que la diplomacia ya no bastaba para restaurar su honor perdido. La traición de sus antiguos aliados había dejado cicatrices profundas en su corazón, pero también había forjado en ella una determinación inquebrantable. No buscaba simplemente justicia, anhelaba una venganza total que sacudiera los cimientos del reino. Durante meses operó desde las sombras, tejiendo una red de lealtades frágiles, pero peligrosas, entre los descontentos y los ambiciosos. Cada encuentro secreto, cada promesa intercambiada bajo la luz de la luna, era un ladrillo más en el muro que separaría a los traidores de su poder. El clima político se volvió irrespirable, cargado de una tensión eléctrica que hacía temblar a los nobles más valientes. Finalmente, llegó la noche decisiva. Mientras la mayoría de la corte dormía, creyéndose a salvo tras sus altos muros, Gudrun dio la señal. Los hombres que había reclutado, motivados por el miedo y la codicia, se movieron con una precisión aterradora. No hubo gritos de guerra, solo el sonido sordo de las puertas forzadas y el choque metálico de las espadas en la oscuridad. El rey, despertado por el caos, intentó organizar una defensa, pero la traición ya había hecho su trabajo. Sus guardias, comprados o intimidados, se retiraron o cambiaron de bando en un instante. Gudrun observó desde las alturas cómo su plan se ejecutaba con una frialdad que helaba la sangre. El golpe de Estado no fue una batalla épica, sino un ajuste de cuentas brutal y eficiente. La autoridad real se desmoronó en cuestión de horas, dejando un vacío que ella estaba decidida a llenar. Sin embargo, al ver el resultado de sus acciones, un frío escalofrío recorrió su espalda. Había cruzado un umbral del que no había retorno. El poder ahora estaba en sus manos, pero el precio de la traición era una soledad absoluta. ¿Podría realmente gobernar un reino construido sobre mentiras y sangre? ¿O la misma obsesión que la impulsó la destruiría desde dentro? El destino de Noruega pendía de un hilo, y Gudrun era quien sostenía la tijera. El aire en la corte se volvió gélido, cargado con el peso de promesas rotas y lealtades fingidas. Gudrun, la reina cuya obsesión por la venganza había tejido una red de traición, finalmente vio cómo sus propios hilos se desenredaban con violencia implacable. Aquellos que habían jurado protegerla, aquellos que bebían de su copa y compartían sus secretos, ahora eran los verdugos de su destino. La traición no fue un acto repentino, sino una lenta erosión de la confianza, donde cada susurro en la oscuridad fue una daga clavada en su espalda. Los falsos amigos, movidos por el miedo y la ambición desmedida, decidieron que su caída era el precio necesario para su propia supervivencia política. La reina, cegada por su furia, no vio la sombra que se cernía sobre su trono hasta que fue demasiado tarde para huir. Las puertas de su cámara se abrieron no para recibir a sus aliados, sino para dar paso a los acusadores que habían esperado pacientemente su momento. El silencio que precedió al juicio fue más aterrador que cualquier grito de guerra. No hubo súplicas, solo la fría aceptación de que la venganza, cuando se convierte en una obsesión, termina devorando a quien la sostiene. La historia registra que fue destituida de sus títulos y encerrada en las profundidades de una fortaleza olvidada, lejos de la luz del sol y del calor de la lealtad.
Sus antiguos camaradas, ahora en el poder, celebraron su victoria con banquetes ruidosos, pero en sus ojos brillaba el miedo de que el ciclo de traición pudiera repetirse contra ellos. La reina, en su soledad, comprendió finalmente que la venganza no trae paz, solo un vacío eterno. Su legado no sería el de una reina justa, sino el de una mujer que perdió todo por no saber perdonar. La corte, ahora libre de su sombra, respiró aliviada, pero la memoria de su caída serviría como un recordatorio eterno de que nadie está a salvo de la traición cuando la ambición ciega la razón. El destino de Gudrun cerró un capítulo sangriento, pero abrió una nueva era de desconfianza que nunca podría ser sanada del todo. El invierno en la corte noruega no trajo paz, sino un silencio cargado de traición. Gudrun, una vez la esposa devota, ahora caminaba por los pasillos de piedra con una frialdad que helaba el alma de quienes la observaban. Su corazón, fracturado por la infidelidad y el engaño político, se había transformado en un arma de precisión letal. No buscaba simplemente justicia, anhelaba una venganza tan profunda que resonara a través de las generaciones. Los consejeros del rey, aquellos que habían jurado lealtad, comenzaron a sentir el peso de su mirada acusadora. Cada palabra que pronunciaba era una daga oculta, cada gesto un recordatorio de las promesas rotas. La batalla ya no se libraba con espadas en campos abiertos, sino en la mente de los nobles, donde el miedo y la paranoia se sembraban con maestría implacable. Gudrun había tejido una red de secretos que envolvía a toda la corte, utilizando la información como munición para desestabilizar a sus enemigos. La reina no dormía, pues cada hora de descanso era una oportunidad perdida para su plan maestro. La traición que ella había sufrido se convirtió en el combustible de su obsesión, alimentando una sed de poder que amenazaba con consumir el reino entero. Los rumores de su locura se extendieron, pero era una locura calculada, fría y terriblemente efectiva. Los aliados de su antiguo esposo comenzaron a caer uno a uno, no por la fuerza bruta, sino por la manipulación sutil de las alianzas matrimoniales y los acuerdos comerciales. La corte se convirtió en un escenario de sombras donde nadie confiaba en nadie. La reina observaba desde su trono, sabiendo que el momento final se acercaba. La venganza no sería un acto rápido, sino una ejecución lenta y dolorosa del honor de sus enemigos. Sin embargo, en el fondo de su ser, una duda comenzaba a surgir. ¿Podría la venganza realmente llenar el vacío que la traición había dejado? ¿O, al final, solo quedaría un reino en ruinas y un corazón aún más vacío? La tensión alcanzó su punto máximo cuando un mensajero llegó con noticias que cambiarían todo el curso de su destino. El invierno de 1343 trajo consigo un silencio helado que precedió a la tormenta final. Gudrun, la reina cuya obsesión por la venganza había consumido su alma, contemplaba desde las alturas de su fortaleza cómo las fuerzas rebeldes rodeaban sus muros. No era un simple conflicto militar, era el desenlace de una traición tejida durante años, donde cada piedra del castillo parecía guardar secretos de lealtades rotas. Las tropas enemigas, lideradas por el antiguo aliado que ella misma había despreciado, comenzaron a erigir sus máquinas de asedio bajo un cielo plomizo. El aire se llenó del estruendo de madera pesada y el sonido metálico de armas siendo preparadas para la batalla. Dentro de los muros, el miedo se extendía como una plaga silenciosa entre los defensores. Gudrun, sin embargo,
no mostraba pánico. Su mirada era fría, calculadora, reflejando una determinación que bordeaba la locura. Ella sabía que la caída de este castillo significaría el fin de su linaje, pero también la oportunidad de llevar a sus enemigos al abismo junto con ella. Las provisiones escaseaban y el frío penetraba hasta los huesos, pero la verdadera amenaza era la traición desde dentro. Espías habían infiltrado las filas, sembrando dudas y desconfianza entre los nobles que juraron protegerla. Cada noche, los gritos de los heridos resonaban en los pasillos, recordando a todos el precio de la guerra. Gudrun caminaba por las galerías, escuchando los susurros de miedo, mientras su mente maquinaba un último plan desesperado. No buscaba la supervivencia, sino la destrucción total de quienes la habían traicionado. La tensión era palpable, un hilo a punto de romperse. Cuando las primeras piedras fueron lanzadas contra la puerta principal, el suelo tembló, marcando el inicio del fin. La reina se preparó para lo inevitable, sabiendo que la historia la juzgaría no por su reinado, sino por su obsesión final. El asedio había comenzado, y con él el destino de todos estaba sellado en sangre y ceniza. Nadie escaparía de la ira de una mujer que lo había perdido todo. El invierno de 1814 trajo consigo un frío que parecía penetrar hasta los huesos de la corte, pero el verdadero hielo residía en el corazón de Gudrun. Durante años había tejido una red de mentiras tan compleja que incluso ella misma comenzaba a dudar de la realidad. Su obsesión por la venganza, nacida de una humillación pública años atrás, se había transformado en una fuerza destructiva que consumía todo a su paso. Los aliados que una vez juraron lealtad, ahora miraban con recelo, sintiendo el peso de su manipulación constante. La reina, cegada por su propio odio, no vio la trampa que se cerraba a su alrededor hasta que fue demasiado tarde. El Consejo Real, cansado de sus intrigas, decidió actuar con una frialdad que ella nunca había esperado. En una noche tormentosa, los guardias reales rodearon sus aposentos, no con gritos, sino con un silencio ominoso que anunciaba el fin de su reinado. Gudrun intentó defenderse con palabras afiladas, recordando sus servicios al trono, pero sus argumentos cayeron en oídos sordos. La traición final no vino de un enemigo externo, sino de su propia mano derecha, quien entregó las llaves del palacio a cambio de su propia supervivencia. Este acto de deslealtad rompió el último lazo de confianza que quedaba en el reino. La reina fue llevada ante el tribunal no como una monarca, sino como una prisionera que había jugado con fuego y ahora ardía en sus propias cenizas. El juicio fue breve, marcado por la evidencia abrumadora de sus conspiraciones. No hubo piedad en la sala, solo la fría justicia de un sistema que ya no podía tolerar su caos. Gudrun miró a su alrededor, buscando un rostro familiar, pero solo encontró rostros vacíos y fríos. Su caída fue tan rápida como su ascenso, dejando un vacío en la corte que nadie podría llenar. La historia recordaría su nombre no por su belleza o su inteligencia, sino por la sombra que dejó tras de sí. Mientras las puertas de la prisión se cerraban, ella comprendió que la venganza había sido un espejismo que la había llevado a su propia destrucción. El destino había cerrado el círculo, y la reina, que todo lo controlaba, ahora no tenía control sobre nada. Su legado sería el de una advertencia eterna para aquellos que confunden el poder con la tiranía. La noche cayó sobre el castillo, ocultando su destino final en la oscuridad, mientras el viento aullaba como un lamento por el alma perdida de la reina.
El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito, marcando el fin definitivo de una era de miedo y traición. Los años de silencio finalmente se rompieron cuando el mundo entero comenzó a juzgar a Gudrun. Su obsesión por la venganza, nacida de una traición profunda, había consumido no solo su propia alma, sino también la estabilidad de toda una nación. Los tribunales internacionales se reunieron bajo un cielo gris, reflejando la pesadez de los crímenes cometidos en nombre del poder y el odio. Cada testimonio presentado fue un golpe devastador, revelando una red de conspiraciones que había dejado huellas imborrables en la historia moderna. Gudrun, una vez temida por su astucia implacable, ahora se sentaba sola en el banquillo de los acusados, rodeada por el eco de sus propias decisiones fatales. La corte no buscaba solo castigar, sino entender cómo una mente brillante pudo caer tan profundamente en la oscuridad de la traición. Los documentos mostraban cartas cifradas, órdenes secretas y alianzas rotas que habían costado miles de vidas inocentes. El fiscal describió con frialdad los eventos, sin necesidad de gritar, para que la gravedad de la situación fuera comprendida por todos los presentes. Gudrun mantuvo la mirada baja, evitando el contacto visual con las familias de las víctimas que llenaban las galerías. Su silencio era más elocuente que cualquier defensa que pudiera haber preparado. La historia, esa juez implacable que nunca duerme, ya había emitido su veredicto mucho antes de que el martillo del juez cayera sobre la mesa. La traición no solo destruye a los enemigos, sino que finalmente consume al traidor, dejándolo sin aliados y sin honor. Cuando finalmente se leyó la sentencia, el aire en la sala pareció congelarse. No hubo aplausos ni gritos de victoria, solo un profundo y doloroso suspiro colectivo. Gudrun fue condenada a pasar el resto de sus días en aislamiento, lejos del poder que tanto ansió y que tanto destruyó. Pero mientras las puertas de la prisión se cerraban, una pregunta permanecía flotando en el aire. ¿Había sido su caída el final de su historia o solo el comienzo de un nuevo ciclo de venganza que aguardaba en las sombras? La lección es clara. El odio es un fuego que, una vez encendido, rara vez se apaga sin quemar todo a su alrededor. El invierno que cayó sobre el reino no trajo solo nieve, sino el silencio pesado de una justicia finalmente ejecutada. Gudrun, tras años de planificación meticulosa y sufrimiento silencioso, vio cómo sus planes se materializaban en el gran salón del trono. Los conspiradores, aquellos que habían jurado lealtad mientras afilaban sus dagas en las sombras, ahora enfrentaban el juicio que tanto temían. No hubo gritos estridentes ni escenas de caos descontrolado. El proceso fue frío, calculado y absolutamente implacable. Cada acusación presentada por la reina fue un golpe preciso, desmantelando las mentiras que habían construido su poder usurpador. La traición, ese veneno que había corrompido la corte desde dentro, fue finalmente purgada con la severidad que la ley exigía. Los líderes de la rebelión fueron condenados a la pena máxima, un destino que resonó con el eco de sus propias acciones pasadas. Gudrun observó desde su balcón elevado, su rostro impasible reflejando una mezcla de alivio y una tristeza profunda. La venganza, aunque dulce en teoría, dejó un sabor amargo en su boca. Había recuperado su trono, sí, pero el precio había sido la inocencia de su propia alma. El reino respiró de nuevo, libre de la tiranía que la había asfixiado, pero la reina sabía que las heridas de la guerra nunca sanan completamente. La lealtad de sus antiguos aliados
había sido probada al fuego, y solo los más fuertes habían sobrevivido. Sin embargo, en la quietud de la noche, los fantasmas de los caídos parecían susurrar en los pasillos vacíos. ¿Era este el final de su pesadilla o solo el comienzo de una nueva era de soledad? La corona pesaba más que nunca sobre su cabeza, recordándole que el poder absoluto es una carga solitaria. La historia la recordaría como la mujer que restauró el orden, pero ella sabía que su victoria estaba manchada por la sangre de sus enemigos y la pérdida de su propia humanidad. El ciclo de violencia había terminado, pero el vacío que dejó era inmenso. Ahora, la verdadera batalla comenzaba, la de gobernar un reino roto, sin perder su propia mente en el proceso. La venganza estaba cumplida, pero el precio final seguía sin pagarse. La corona que Gudrun de Noruega tanto anheló finalmente descansó sobre su cabeza, pero el peso era insoportable. Cada paso que daba por los salones de piedra fría resonaba con el eco de las traiciones que la habían llevado allí. La venganza, ese fuego que había mantenido encendido en su pecho durante décadas, ahora consumía todo lo que quedaba de su humanidad. Los aliados, que una vez juraron lealtad absoluta, la observaban con ojos llenos de miedo y sospecha, sabiendo que su propia supervivencia dependía de no despertar la ira de la reina. El reino, antes un lugar de esperanza, se había transformado en una prisión dorada, donde el aire mismo parecía cargado de tensión y paranoia. Gudrun caminaba sola, rodeada de guardias que eran más prisioneros que protectores, temiendo que cualquier movimiento en falso pudiera costarles la vida. La soledad del trono era un castigo más severo que cualquier tortura física que hubiera imaginado en sus peores pesadillas. Las noches eran las más largas, llenas de susurros y sombras que parecían cobrar vida propia, recordándole a cada instante el precio de su ambición desmedida. Había sacrificado su corazón, su familia y su paz mental en el altar del poder absoluto, solo para descubrir que el vacío que sentía era infinito. Los rumores de una nueva conspiración comenzaban a circular por los pasillos, alimentados por el descontento de los nobles que veían en ella un tirano implacable. La reina, una vez llena de determinación feroz, ahora dudaba de cada palabra que escuchaba, incapaz de distinguir entre la lealtad genuina y la traición disfrazada. Su obsesión por la venganza había logrado destruir a sus enemigos, pero también había destruido la posibilidad de un futuro tranquilo. El reino estaba al borde del colapso y ella, la arquitecta de su propia ruina, se sentía atrapada en una red de su propio tejido. Nadie podía salvarla de las consecuencias de sus acciones, ni siquiera ella misma. La historia la recordaría no como una heroína, sino como una figura trágica consumida por su propia oscuridad. El destino final se acercaba rápidamente, y el silencio en el castillo era tan pesado que parecía presagiar una tormenta inevitable que pronto estallaría con fuerza devastadora sobre todos los presentes. Los años finales de Gudrun no fueron de paz, sino de un silencio cargado de recuerdos amargos. Aunque su cuerpo se debilitó con el paso del tiempo, su mente permaneció afilada como una espada antigua, recordando cada traición y cada pérdida. La reina, que una vez caminó con la seguridad de quien posee el destino en sus manos, ahora observaba desde su lecho cómo el reino que había defendido con tanto fervor comenzaba a cambiar. Su obsesión por la venganza, que había guiado sus pasos durante décadas, finalmente se transformó en una reflexión profunda
sobre el costo del poder. Los historiadores debaten si su legado fue el de una mártir o el de una tirana, pero nadie puede negar el impacto duradero de sus acciones en la historia nórdica. La corte, que antes temía su ira, ahora la veía con una mezcla de respeto y piedad, reconociendo que su vida había sido un sacrificio constante por la supervivencia de su linaje. Los rumores de su muerte se extendieron rápidamente por los fiordos, pero la verdad de su final fue mucho más tranquila de lo que la leyenda sugería. No hubo gritos ni agonías dramáticas, solo un suspiro final que marcó el fin de una era turbulenta. Su muerte dejó un vacío inmenso en la estructura política del norte, provocando una lucha inmediata por el control que casi desestabiliza la región. Sin embargo, el verdadero legado de Gudrun no reside en las batallas ganadas o perdidas, sino en la lección que dejó a las futuras generaciones sobre la naturaleza de la traición. Su historia se convirtió en un cuento de advertencia narrado alrededor de las hogueras durante las largas noches de invierno. Los poetas escribieron versos sobre su pasión y su dolor, mientras que los líderes políticos estudiaron sus estrategias con una atención meticulosa. La reina que buscó venganza terminó siendo recordada por su capacidad de resistencia y su voluntad inquebrantable. Su nombre, una vez susurrado con miedo, ahora se pronuncia con una reverencia histórica. El reino que ella protegió con tanto celo finalmente encontró su camino hacia la estabilidad, pero a un precio que ella nunca vio. La sombra de su figura sigue proyectándose sobre los tronos modernos, recordando a todos que el poder es efímero, pero la memoria de las acciones es eterna. Gudrun de Noruega no solo cambió el curso de la historia, sino que redefinió lo que significa ser un líder en tiempos de caos. Su legado es un testimonio de que la venganza puede consumir, pero la historia perdura. El viento helado de los fiordos noruegos aullaba con una furia que parecía imitar el dolor en el corazón de Gudrun. Había pasado mucho tiempo desde que la traición de su antiguo aliado selló su destino, pero la obsesión por la venganza nunca se desvaneció. Por el contrario, se había transformado en una fuerza silenciosa y constante que gobernaba cada uno de sus pensamientos. Los barcos de madera, que antes transportaban esperanza y comercio, ahora parecían fantasmas surcando aguas grises, recordándole a todos los presentes la fragilidad de la lealtad humana. Gudrun caminaba por los muelles de piedra, su figura envuelta en capas de lana oscura, observando el horizonte con una intensidad que helaba la sangre de quienes la miraban. No buscaba la paz, ni el perdón, ni siquiera la justicia en el sentido tradicional. Su mente estaba atrapada en un bucle infinito de recuerdos dolorosos, donde cada sombra proyectada por las montañas se convertía en el rostro de su enemigo. La corte real, que alguna vez fue un lugar de esplendor y diplomacia, ahora era un escenario de susurros y miradas furtivas, donde nadie se atrevía a pronunciar su nombre en voz alta sin sentir un escalofrío de miedo. Los rumores de su inminente regreso a la capital se extendían como un incendio forestal, alimentando el pánico entre los nobles que habían participado en la conspiración. Sabían que su tiempo de impunidad había terminado. La historia de Gudrun no era solo un relato de guerra y política, sino un estudio profundo sobre cómo el dolor puede corromper el alma hasta convertirla en un arma letal. Mientras la noche caía sobre el fiordo, cubriendo el mundo en una oscuridad absoluta, ella se detuvo frente al agua, sintiendo el frío penetrar sus huesos. En ese momento,
Un silencio sepulcral cayó sobre la costa, como si la propia naturaleza contuviera la respiración esperando el próximo movimiento. No había marcha atrás. La venganza ya no era un deseo, sino una sentencia inevitable que se acercaba con pasos firmes. El eco de sus pasos resonaba en las paredes de roca, un recordatorio constante de que el pasado nunca muere realmente, solo espera su momento para cobrar su deuda. ¿Podría el reino soportar el peso de su ira desatada? La respuesta yacía oculta en las profundidades del mar, esperando ser revelada en la próxima tormenta.